investigación, Salfatala. Hay que entender lo siguiente, están buscando... Ahí la encontraron, mira. Hoy día todos lo están buscando. Hoy día el DJ está perfecto, el buen del video perfecto. Pero no importa, ya nos vamos poniendo a tono. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tuviera que hacer un catastro de las 5 grandes conspiraciones contemporáneas, hay una que es la madre de todas ellas. Que hoy día tenemos nuevos antecedentes, porque si bien yo me he referido a este tema en infinitas oportunidades y en distintas plataformas, hay cosas de las cuales nunca he hablado, y si por ahí todavía a alguien le pudiese quedar alguna duda de que la caída, el atentado de las Torres Gemelas es simplemente una maldita y puta falsa bandera para justificar una guerra que supuestamente va en búsqueda de bomba de destrucción masiva, pero finalmente lo único que se quedan es con el petróleo, arrasando con una cultura que les parece exótica, ajena, y por lo tanto los gringos los ponen como eje del mal y enemigo. Varios. Maestro, pero déjeme decirle una cosa. Nosotros vimos a través de la televisión cómo los señores, las cámaras de seguridad se subían a los avioncitos, los avioncitos chocaban, habían grabaciones, estamos siendo secuestrados. Todo eso es una gran farsa. Hasta en las películas. Porque una imagen vale por 1000 palabras. ¿Cómo cuestionar cuando el mundo envió indirecto luego de que no quedaba tan claro qué pasaba con una de las torres del World Trade Center? De repente, a la hora después, termina colapsando junto con la que la acompaña, cuando ven cómo este avión de pasajeros, a un detalle que vamos a repasar por ahí, termina impactando a la otra torre. Esto fue una puesta en escena tan espectacular que sabía que todo el mundo estaba atento mirando el televisor desde sus hogares para ser testigo in situ de cómo esto finalmente se convierte en el atroz más terrorífico jamás pensado en un ataque, y en este caso un autoataque de la propia Estado Ciudadana. Si es una puesta en escena, esto es una superproducción. Lo que te decía ayer con lo de la luna. Hay que tener a mucha gente controlada para que esto resulte como tiene que resultar. Es difícil. Es difícil, pero así como no hay película, ni las más exitosas, ni las más taquilleras, ni las más costosas, que no tengan errores de película, esto tiene hartos cagazos, hartas cosas que no calzan. Como por ejemplo, el sistema que finalmente determinó el derrumbe de las torres mismas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos desplomar finalmente, que es lo que más nos impacta, estamos viendo, mira cómo se desploma. Es muy raro. Es muy raro. Y aparte que esta imagen o este tipo de desplome no es ajeno para las personas del siglo XXI y de mucho antes. Eso es una demolición controlada, que no tiene vinculación alguna con el choque de aeronaves gigantes que además caen en la parte muy arriba de la mitad superior de las torres, pero que finalmente hacen colapsarla desde su base sin irse para los lados y simplemente cayendo de manera vertical y ordenadito, que solo una bomba podría generar eso, como hasta el día de hoy lo hacen cuando demuelen grandes construcciones. Pero Salfa, ¿no se supone que la cantidad de combustible que existía dentro de cada uno de los aviones es lo que provoca esta demolición total de las 2 torres de Gemela? Para nada. De hecho, te voy a mostrar un dato de quienes tuvieron que ver con la construcción de las torres, en base a qué le hicieron para resistir qué cosa, y la verdad que ni 5 aviones, le adelanto, pudieron haber derribado una de las torres. Entonces, por la forma en donde la forma en la que se derrumba la torre, tiene mucho más sentido, entonces, por lo que tú nos dices, que sea una parte en la superficie, en la parte más inferior de la torre. En los estacionamientos. Excelente. Ahora, hagamos una cosa, preguntémoslo a los expertos. Cuando está el grupo de bomberos, las grandes personas que terminaron enfermas y que después el Estado no se hizo cargo de sus terribles enfermedades, ellos les llamó algo la atención. Cuando iban simplemente a apagar un incendio, comienzan a decir, oye, ¿escuchan? Y esto hay videos donde los vecinos aledaños comenzaron a darse cuenta la cantidad de explosiones que se escucharon, que no corresponden a sistemas de gas, sistemas de combustión que hubieran generado parte del mismo material de construcción del edificio. Los bomberos dijeron, no sé, yo trabajo en esto y la verdad es que yo no sé qué tiene que ver esto con los aviones. ¿Eso lo dicen ellos? Pero estos edificios se cayeron porque tenían bombas. Los escombros también hablan. Atención. We was in the explosion. We was in the lobby and then the third explosion, the whole lobby collapsed on us. What was it like? What was it like?
Horrible. Like hell. You don't want to know. The whole building just collapsed on us inside the lobby. Was that a secondary explosion? Yes, it was. That was the planet probably. Yeah, definitely secondary explosion. But we was inside waiting to go upstairs, and on our way upstairs, the whole fucking thing blew. And we just collapsed on everybody inside the lobby. Similar to the first tower coming down, secondary. I don't know about the first one, but I know the second one was terrible. Then there was a third one too after that one. Third explosion after that. That's right. Everybody was inside the building, waiting to go upstairs, and they just let loose. Everything just let loose inside the building. El caso es que si un edificio colapsa sobre sí mismo, incluso en un incendio, ojo, algunos decían el calor que hacía ese día, más el combustible. Fíjate que en un caso muy similar ocurrió en un edificio ni la mitad de alto, pero hecho con más o menos con la misma estructura en España, con un incendio. Se desplomó, pero ¿saben cuánto se demoró en desplomarse? 10 días. No una hora. Y cuando se desplomó, se demoró por lo menos un par de minutos. ¿Saben cuánto se demoró hasta el desplome? Nada. 6 segundos. Eso es caída libre. Y atención, quiero decir, y quiero ocupar hoy día la cuña de la hija de un experto. ¿Qué le dijo su padre que trabaja en esto cuando vio la caída en vivo en directo? Mi papá, la verdad, Tenemos una declaración. trabaja en minería y él pone bombas también para hacer explotar la tierra y sacar los minerales. Ah, él era. Espérate, para la radio. Y cuando él vio este desplome, él dijo inmediatamente, esto no lo hicieron los aviones, esto lo hicieron unas personas que estaban especializadas en derrumbe. ¿Tu papá qué hace trabajando aquí? ¿Por qué no se va de la NASA? Se supone que se ponen en el subterráneo, en las vigas principales del edificio, se ponen las bombas para que pueda caer parejo hacia abajo. Y para hacer eso se necesitan días de supervisación y de permiso que obviamente nunca existieron. Oye, Salfate, una cosa, no sé si estoy equivocado o no, yo vi un documental que se llama Safe Gates, donde muestran parte de esta conspiración y muestran que hay fotos de registro en los pilares de abajo del World Trade Center que están cortadas perfectamente como en una explosión controlada. Pero por supuesto, amigo mío, y hay videos donde se ven las pequeñas explosiones muy por debajo de donde se estrellaron los aviones. Ahora, ¿qué tipo de caída? Una demolición controlada, como muestra el siguiente video. Atención, mira. Twin Towers came down in nearly free fall speed. 200,000 tons of steel shatters and explodes outwards over 500 feet. This means that floors shattered at an average rate of about 10 floors per second. There is no scenario for a pancake effect of buildings falling that allows them to fall at the rate of free fall. And what can do that? What can move mass out of the way? Explosives. ¿Cachai que hay explosiones? ¿Qué es el efecto panqueque? Ya, el efecto panqueque es cuando, se dice el efecto panqueque, cuando algún edificio de gran altura ha colapsado por mala construcción o posterior de un terremoto, por ejemplo, cuando viene con daños estructurales, comienzan a desplomarse. Pero como el piso de abajo no está tan dañado como el que se cae, lo aguanta un ratito. Pero como lo aguanta el peso, cae. Pero se demora porque se va generando como una lasaña o como un panqueque. Y eso demora su resto. No como en esto, que explotó y fueron derribados simultáneamente todos los pisos para que cayera de manera organizada y simultánea. ¿Te das cuenta? Es el efecto panqueque. Los panqueques es lo lógico y no es lo que ocurrió acá. Pero dándole crédito a su teoría, porque uno trata de buscarle el lado más lógico, pero con tu argumento uno se empieza a derrumbar. Dice, sí, en realidad esto tiene razón. Porque son muchas cosas, pero más. ¿Pueden haber sido los mismos terroristas que habrían puesto estas bombas en el edificio? No, porque se revisaron todas las cámaras de seguridad que cada día se van lanzando a la central y nunca hubo ningún arreglo organizado de alguien que pudiese instalar esas bombas más que los de rutina. O sea, dentro de esos controles de rutina, con empresas que nunca se les llamó a supervisión ni llamado a atención, fue que permitieron colocar estas bombas con otra excusa, pero que nunca se hicieron las investigaciones. ¿Por qué? Porque la ley, la versión, la historia oficial no permite creer que hubo bombas. Pese a que todos los expertos dicen, pero obvio, solo se pueden haber derrumbado con bombas. Pero no pueden investigar eso porque la versión oficial dice, no, se lo mataron los aviones, ninguna otra. Ahora que viene una cosa interesante. Estamos hablando con expertos, pero que son tan testigos como nosotros, más allá de su experiencia, digamos, en estos campos. Ahora, preguntémosle a los constructores de estas dos torres. Le dijeron, oye, qué terrible, ¿ah? 2 aviones. Bueno, no es para menos, el sentido, la lógica, es que esto hizo colapsar a los edificios. Y ellos dijeron, yo no sé si con estas palabras, pero yo me imagino,
rara la wea. Algo así. So weird. Claro, so weird, so bizarre. Porque finalmente ellos dicen lo siguiente respecto a las categorías y rangos con que ellos construyeron los edificios del World Trade Center. Atención, mira. Dicen ellos, estoy hablando de Les Robertson y Frank DeMartini, constructores del World Trade Center. Toma, diseñamos las torres, y debo poner un paréntesis, tal como nos pidieron, para que soportaran el impacto de un Boeing 707 más grande, chocando el edificio en cualquier sitio. De hecho, el edificio probablemente podría o debía resistir múltiples impactos de aviones en línea. Le preguntaron ya, dígame un número sin pasarse, ¿cuánto? Yo por lo menos respondo que si 5 aviones le pegaran por cada parte una torre, 5 acá y 5 en la sur, no tendrían por qué caer. Pero espera, en lo que él dice que la torre resistía a los golpes. Claro. Pero se pensó en lo que generaba esa explosión después, el combustible, lo que se quemaba adentro, en fin. No está considerado el calor como un elemento para el incendio que te decía en el edificio en España. Ahora, hay algo más raro. ¿Ustedes se dan cuenta cuando dice así como, hoy qué terrible, que de hecho lo es, terrible episodio, aunque nosotros tenemos nuestro propio 11 de septiembre? Sí, claro. Nos cagaron estos gringos. Exacto. Bueno, hasta eso nos cagan los ¿Qué es lo que pasa? Nuestro 11. Que uno dice, la cantidad de víctimas son tantas. Hay un listado de personas que fallecieron, pero rara vez se habla, y en algún momento se habló mucho, pero después lo callaron, respecto a las víctimas no que murieron dentro de los edificios, sino los pasajeros de los aviones secuestrados. Aquí estamos hablando de 2 vuelos, el 175 de United Airlines y el 11 de American Airlines. Y en algún momento empezaron a salir llamadas que ellos, a ver, este es el escenario que ellos nos proponen, la versión oficial. Se meten los terroristas en un avión, los pasajeros iban con rumbo a otro estado en Norteamérica, y de repente estos terroristas se toman el avión y la gente va así, chucha, a morir, pues, bueno, o secuestrado al menos. Y algunas personas comienzan a hacer llamadas telefónicas. Eso es posible porque los teléfonos que existen en los aviones, porque uno deslizando su tarjeta, puede hacer un llamado. No, y uno sobrevolando una ciudad con el celular también funciona. Absolutamente. Pero en la altura, ojo, buen punto, y a la velocidad que iban, no se puede hacer, y se lo voy a demostrar. Y muchos de esos llamados, 10 por lo menos, que fueron de celular, no fueron registrados por la compañía, solamente quedaron los datos de la grabación de las personas que recibieron esos llamados, parientes, familiares, amigos, empleados. Cualquiera. Atención, sí, pues, eso es lo que pasa. Y los tonos de las llamadas son más que sospechosos. Mira, atención. Tenemos acá, esto es IQ Junior, físico-matemático, Universidad de Western Ontario, 2003, dice, calculando las probabilidades de poder mantener una comunicación por teléfono móvil, no la del avión, dentro de este aeroplano, ¿cierto? En pleno vuelo, estimo que a la altura, y todo esto en el caso de las Torres Gemelas, a la altura normal de crucero, velocidad de crucero, de un avión comercial, las posibilidades de realizar una comunicación con éxito desde un móvil se calculó es del 0,6%. Él habla de la altura. Prácticamente imposible. No. A ver, te explico. Ellos hicieron el estudio en base a este caso. Ellos incluso generaron un documento de investigación donde ellos pedían explicaciones, porque también hubo ciertas cosas que se le pidieron a la compañía de teléfono para ver de dónde fueron las llamadas, todos los demás. Y ellos decían, sé que no nos podemos hacer cargo de esto porque esto que sucedió es imposible, no tiene lógica. ¿Y saben lo que hicieron ellos? Lo recrearon. Y no pudieron llamar por teléfono, no hubo cómo comunicarse con varias de todas las compañías que habían ahí. Ahora, ¿qué pasa? De las llamadas hay unas que son muy raras. Como una que recibió una señora, supuestamente lo llamó a su hijo, que era uno de los secuestrados en uno de estos vuelos, sobre todo el vuelo 93, que es el que nadie habla. 2 aviones, uno en la Torre Sur, otro en la Torre Norte, y otro avión que lo derribaron antes, de que nunca se habla. Y otro del Pentágono que nunca se ha visto. Ya vamos a llegar a eso. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona llama a su madre para despedirse, pero le dice una cosa muy rara. Mira, atención con esto. I got on the phone, Mark. And he said, hi, Mom, this is Mark Bingham. Give me his last name. And he said, I want to let you know that I love you. And I'm flying, I think he said I'm in the air. I'm calling you on the airphone of the airplane. In his seat. I presume so. He said, I want you to know I love you very much, and I'm calling you from the plane.
been taken over. There are 3 men that say they have a bomb. Ahora es raro que uno llame a su mamá y se identifique con nombre y apellido. Mami, soy Matías Vega. No, y piola y tranquilo. Eso es como lo único que buscaban. Y además da información esta señora. Sí, pero es como y del teléfono del avión. Por eso, es como que quedaran antecedentes de que esto estaba pasando en realidad. Ahora, ¿por qué es complicado este tema? ¿Por qué uno de estos vuelos iba derecho al Pentágono? Y se supone que se estrelló contra el Pentágono. Y no hablaron mucho de eso, siento que es tan importante con las Torres Gemelas, porque les quedó mal la puesta en escena. La falsedad del choque de un avión, porque no existía tal avión. Es que aquí viene algo muy raro. Mira, ahí tenemos la foto del Pentágono de cómo impactó el avión. Incluso, obviamente, explotando con las Torres Gemelas, bueno, no encontraron asiento, fuselaje, turbina. No hay nada que provenga de un avión. De hecho, no encontraron nada. Lo que estrellóse con esa muralla... Misil. No sé lo que era, porque fue un misil. Y si un misil no fue tirado del aire para agarrar esa altura, tiene que haber sido lanzado de tierra. Y para ser lanzado de tierra, dado la estructura de las cuadras y de la ciudad, tiene que haber sido hecho con permiso. Qué curioso, porque nadie habla de que sería un carnaval que se suspendió, pero que cerraron las calles y que como todavía no empezaba, nadie podía ir, ni ver, ni asistir, y que es donde probablemente lanzaron esto que dicen ellos, oye, logramos parar este avión. No hay avión. Oiga, maestro. Sin embargo, el llamado de una persona que no existe, que se supone que iba en un vuelo que jamás despegó porque no está en la lista de pasajeros. No me voy. O sea, perdóname, pero citándome a mí mismo ayer, chúpenlo. Ya, por favor. No, oye, pero es que me da rabia. Sabemos 3 mujeres acá, un público presente, corta. Ah, que yo pensaba que sabían de eso. Disculpe. No, sí sabemos. Sí. Ah, ya, ok. Bueno, va a ir con una gráfica para ese maestro primero. Sí, por No, supuesto. yo solo quería decir, maestro, que yo estoy esperando que a la salida van a haber unos hombres de negro esperándonos afuera. En cualquier momento. Bueno, vamos a desaparecer. No, sí, ya no pueden Nos van a venir a buscar de la CIA, ¿Tenemos seguro de vida? Le voy a agregar un dato más. Yo tengo otros antecedentes de primera mano, que por desgracia, por una comisión, no voy a ahondar mucho más, no los puedo volver a repetir en televisión nunca más, no te puedo porque creer. cuando los dije con antecedentes, hicieron, no a mí, pero pedir disculpas públicas de parte del canal, que no era él. O sea, fue complicado. O sea, hay más datos y esto yo los conozco a primera mano. ¿Tú dijiste algo que tenía que ver con este atentado? Pero por supuesto, que tiene que ver con este tema. Solo puedo dar lo siguiente. ¿No es curioso que 2 días antes camiones Brinks tenían un desfile toda la tarde sacando toda la plata de alguna de las más grandes empresas que están en ese edificio? Era así como, oye, pasado mañana se viene el cagazo, así que sacan la plata. No, y al tiro. faltaron Porque muchas personas a trabajar. Claro, eso también que creo que es importante. Los gerentes no fueron a trabajar. No fueron eso. No fueron. Qué impresionante. Y al final, ¿qué pasa con toda esta gente que iba en el avión? O sea, ¿los mataron antes o qué? ¿Les cambiaron la identidad? O nunca fueron, o son listas falsas que no pero por ejemplo, esa mamá que está llorando. Y ese hijo. Bueno, porque ese hijo, es que eso es lo que pasa. Si necesitan una llamada a comprobar qué hicieron con el hijo, lo desapareció, sea como víctima, pero ni siquiera la mamá se traga el cuento. Además, el relato de la mamá, bueno, nadie, ¿no es cierto? Yo Y no las soy mamás mamá, saben. hola, soy Camila Andrade. Uno no se presenta, ¿no es cierto? Que es un poquito lo que hablamos. Y además de eso, ella dice, mamá, supuestamente que el hijo le dice, además tienen 3 bombas. O sea, además entrega una información. ¿Cómo en le el sabían? fondo, eso es imposible. Es imposible. No, No, pueden ser es que es hombres que imposible, tienen sí, bombas. eso es súper lógico. ¿Tú cuando llamaste a tu mamá le decís, hola, soy el Salfate? Claro. Hola, no, y aparte que el de la supuestamente tele. que ella puede ver quién Llama. No, llamate, por lo general uno dice, hola, mamá, soy yo. Sí, bueno, por y además lo otro que pasa con las ¿Yo estas quién? películas, que para algunos puede ser un detalle, pero a mí no me parece. ¿Cuál? Yo creo que construyen realidades. El tema del llamado, Obvio, yo pues. creo que construye una realidad. Claro, es que uno no sé, es que sí. le da realidad, pues le da Le da contexto. veracidad a algo que yo hasta ahora, si tú no me lo mencionás, yo jamás Por lo hubiese supuesto. pensado. Ahora, ¿qué es lo que dijo John Lear? Y me voy a cuadrar acá. ¿Quién lo dijo ni más ni menos que un hombre que ha desclasificado temas de ufología? Estoy hablando de un hombre más millonario del mundo, que él fue llamado en ciertas circunstancias, que él dijo, ¿saben qué? No hablo más porque me están amenazando, siendo que tenía todo que perder. Es un ultramillonario muy conocido. Me refiero a este ex piloto de la CIA. Dijo lo siguiente: es bastante obvio que ningún avión Boeing 757 golpeó el edificio. Hubo falta total de escombros masivos, como decía, no encontraron nada. En el Pentágono. Aspectos esperables de un avión de 100 toneladas. No encontraron las alas, no encontraron los asientos. El cuerpo es uno de los más grandes de este avión y ni siquiera ingenieros pudieron recuperar ni siquiera un solo atisbo, amigos míos. O sea, finalmente,
La verdad es que podríamos estar toda la noche acá. Esto simplemente quería recuperar algunos datos que yo nunca había mencionado. Digamos, así como ya desde el escepticismo máximo, no sabemos si esto realmente, quién atacó o no las Torres Gemelas, pero podemos deducirlo a partir de sus resultados. Esto generó un antes y un después en los sistemas de seguridad. Fomentó el espionaje internacional. Exacto. Y por último fue la excusa perfecta para hasta el día de hoy invadir Medio Oriente, considerado como gente peligrosa. Exacto. Y yo siempre me pregunto, ¿quién tiró la primera piedra? Hasta lo que yo sé, son estos desgraciados. Una vez más, como el Pearl Harbor, como las Torres Gemelas, un país cara raja atacándose a sí mismo para hacer después lo que quieran. Y ojo, yo lo digo así con todo cariño porque en febrero voy a Estados Unidos, así que déjenme pasar. Que no gane Donald Trump.